En este video vamos a hablar acerca de el Nasdaq 100. Ha sido la mejor inversión en bolsa y acciones, tanto para principiantes como para expertos. ¿Debemos en este momento vender o aumentar posiciones? Antes que nada, como siempre, recordemos que lo acá expresado no constituye una recomendación de compra o inversión. Cada persona debe tomar sus propias decisiones de inversión basándose en sus conocimientos y experiencia. Recordemos también que el Nasdaq 100 es un índice que reúne principalmente las más importantes empresas tecnológicas que cotizan en las bolsas de los Estados Unidos. Incluye compañías como Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet y Tesla, entre otras. Hay que tener en cuenta que el ETF que replica el comportamiento del Nasdaq 100 es el QQQ. Una de las ventajas de estar indexado a un índice es que es dinámico, dando mayor ponderación a las empresas y acciones que tienen un mejor comportamiento en bolsa. Por ejemplo, Nvidia meses atrás se encontraba por debajo de la posición 6, con menos del 4% de la participación en el índice. Gracias al buen rendimiento ha logrado escalar hasta el tercer puesto, alcanzando una participación del 6,7%, superando incluso a Amazon. Ahora bien, a comienzo de año y en octubre del año anterior, habíamos publicado algunos videos donde mostrábamos cómo, en nuestra humilde opinión, debido a la importante corrección del índice, era probablemente un muy buen momento para tomar posiciones de manera importante. Incluso realizamos un análisis de algunos múltiplos y en un video sobre oportunidades para el 2023 también incluíamos al Nasdaq 100 como una opción a considerar. En ese momento el índice se encontraba cercano a los 11.000 puntos y las caídas en las acciones de las tecnológicas era importante. Actualmente ya el índice está con valores cercanos a los 14.300 puntos, con una valorización de alrededor del 30%. También para ese momento mostrábamos cómo una de nuestras acciones favoritas era Microsoft, que ya ha tenido una valorización cercana al 38%. Sin duda alguna, la incertidumbre de ese momento permitió que se tuviera un excelente periodo de tiempo para tomar posiciones en las mejores empresas del sector tecnológico. Si bien como siempre la expectativa era a largo plazo, se ha logrado en pocos meses una rentabilidad excelente y sin duda se trató de una tesis de inversión acertada. Ahora bien, revisemos las principales causas por las cuales el Nasdaq 100 y las acciones de este índice han logrado en tan poco tiempo una excelente recuperación. Por un lado, la expectativa de aumento de tasas por parte de la Fed comienza a moderarse, debido principalmente a la reducción en la inflación en los Estados Unidos. Para algunos analistas, el techo del ciclo de aumento de tasas podría verse entre septiembre y octubre de este año, para comenzar un inicio de ciclo de bajada de tasas. Pero otro elemento que ha contribuido a la tremenda escalada del índice ha sido el tema de la inteligencia artificial. Ya a comienzo de año revisábamos cómo en ese momento no era del todo claro cuáles iban a ser las compañías que más se beneficiarían de esta tecnología que cada vez toma más fuerza y que posiblemente se utilizará en diferentes sectores económicos. Por ahora, quienes toman la delantera son Nvidia y Microsoft. Y es que independientemente de la empresa que utilice esta tecnología, casi que con seguridad la mayoría necesitarán hardware de Nvidia, que es el principal fabricante de las tarjetas gráficas que se utilizan para entrenar los modelos de inteligencia artificial. Pero adicionalmente los resultados del primer trimestre del 2023 han sido mejores de lo esperado, con unos ingresos de 7.200 millones de dólares, con un incremento del 65% del margen bruto y un margen operativo del 30%. Pero las previsiones son que para el segundo trimestre los ingresos aumenten hasta los 11.000 millones de dólares. Y es que en este momento la ventaja competitiva más importante de esta compañía es que por ahora no tiene un rival en el segmento en donde se requiere hardware para el entrenamiento, para el aprendizaje automático y profundo, conocidos como Machine Learning y Deep Learning. Gracias a esto, la compañía ya se encuentra cerca al selecto grupo de empresas que actualmente supera el trillón de dólares de capitalización en el Nasdaq junto con Apple y Microsoft. Sin embargo, es posible que la reacción del mercado haya sido un tanto exagerada y sea adecuado ser un tanto más prudente con este título. Por otro lado, Microsoft también ha tenido una buena perspectiva, debido a su asociación con OpenAI, que es el creador
del conocido ChatGPT, que se ha ajustado al buscador Bing y es para algunos analistas en muchos años la herramienta que coloca en duda la supremacía de Google. Pero tal vez uno de los datos más importantes es que algunas proyecciones muestran que la inteligencia artificial podría ser un mercado de más de 500 mil millones de dólares en publicidad digital y otros servicios. Pero al mismo tiempo, Apple recientemente ha tenido una excelente recuperación con un 40% en el año, debido a que en sus resultados recientes han sido bastante positivos y por ahora sostiene de manera robusta su posición en el mercado. Otras compañías como Meta, Alphabet, Amazon y Netflix han recurrido a la reducción de la nómina para mejorar sus márgenes y expectativas a futuro. Solamente Meta anunció un recorte de 10.000 puestos de trabajo, que se adiciona a los 11.000 reducidos en noviembre. Por el lado de Alphabet, el recorte será cercano al 6% de la nómina con 12.000 empleados. Es posible, en resumen, que una mejor expectativa de resultados a futuro con una menor expectativa de aumento de tasas por parte de la Fed y la previsión de un aumento de ingresos y utilidades gracias a la inteligencia artificial sea la causa en buena parte de la reciente recuperación del Nasdaq 100. Ahora bien, uno de los grandes interrogantes es si las recientes valorizaciones son justas y si ya se encuentran más bien en terreno de la sobrevaloración, pues se calcula que cerca del 20% de los valores del índice se encuentran con el ratio precio-ventas en 2 dígitos. Por ejemplo, Nvidia en este momento se encuentra con una relación precio-beneficios de nada menos que 182 veces y una relación de precio-ventas de 28 veces. A pesar de sus expectativas, sus múltiplos ya parecen más bien especulativos. En este momento, el promedio del índice Nasdaq 100 ya se encuentra en un múltiplo PER de 26 veces, lo que lo ubica por encima de su media de 5 años, que es de 25 veces. Hay que tener también en cuenta que el promedio de los últimos 20 años es de 22 veces. Actualmente, el ratio PER, por ejemplo, de Meta está en 21 veces, el de Alphabet en 22,2, el de Apple en 28,7, Microsoft tiene un 32,6 y Amazon un 74,1. Esto nos deja con unos potenciales de valorización que ya no son muy amplios, razones adicionales para ser bastante prudentes. En este momento el índice general S&P 500, que incluye todos los sectores económicos, está en un múltiplo precio-beneficios de 18,8 veces. El Eurostoxx 50 tiene 12 veces, el IBEX 35 aparece con 10,3 veces. Otro factor para ser también prudentes es que aún está el fantasma de una recesión en los Estados Unidos. Algunas firmas incluso llegan a estimar que la probabilidad de recesión es del 100% para el tercer o cuarto trimestre del 2023. Por ejemplo, Harvey Analytics plantea que la probabilidad de recesión es del 99,3%. Uno de los indicadores claves es el diferencial de rendimiento de la curva de tipos, que muestra que los bonos a 2 años son más rentables que los títulos a 10 años. Para algunos analistas, esta inversión es una señal muy potente de una fuerte desaceleración económica en el corto o mediano plazo. Hay que recordar que la inversión de la curva ha ocurrido 10 veces en los últimos años y salvo en el año 1966, todas llevaron a una recesión o desaceleración, además de los recientes datos en los índices de actividad industrial que no han sido muy positivos. Incluso un reciente informe de la Reserva Federal de Nueva York muestra un 68% de probabilidad para los 12 meses siguientes de una recesión, estando 11 puntos por arriba después de la proyección del 57% de marzo. En la última semana, el consenso de los analistas de Bloomberg muestra que la probabilidad de recesión para los próximos 12 meses está en un 65%, debido principalmente a los altos costos de endeudamiento y a la reducción del acceso a crédito. En esta línea, el esfuerzo por llevar ahí la inflación al 2% podría incidir en que inevitablemente la economía llegue a una recesión. No hay que olvidar además que por ahora la Fed no ha logrado enfriar el mercado laboral, que es uno de los factores más determinantes para el control de la inflación. La tasa de paro continúa en un 3,4%. Ahora bien,
Por ahora las expectativas que se tienen son de una recesión poco profunda, situación que posiblemente ya está descontada por el mercado. Al mismo tiempo, hay un elemento a considerar y son las actuales negociaciones sobre el techo de deuda, en donde aún se tiene el riesgo de un default que amenaza la estabilidad de los mercados, debido a que el gobierno no puede emitir más deuda sin la autorización del Congreso, que se encuentra controlado por el Partido Republicano. Se requiere entonces un acuerdo bipartidista. Finalmente, y como conclusión, es momento para ser más prudente con relación al Nasdaq 100. Si bien posiblemente no es necesario liquidar las posiciones, tampoco es un buen momento para aumentarlas. Pero si se observa una corrección en el Nasdaq 100 del orden cercano a los 13.000 puntos, sería bastante interesante un aumento de posiciones en caso de tener liquidez. Sin embargo, insistimos que lo acá expresado no constituye una recomendación de compra o inversión. Si te ha gustado el contenido de este video, regálanos un like y suscríbete al canal. Comparte el contenido en redes sociales y comenta. ¿Te parece que es un buen momento para liquidar posiciones en el Nasdaq 100 o por el contrario es mejor aumentarlas? Ingresa a invertología.com para más información.